quiero empezar esta charla diciendo que el resultado de nuestros pacientes en la unidad de recién nacidos se debe al gran trabajo en equipo que mantenemos con el Departamento de Ginecología. Creo que es una comunicación efectiva, activa, y que eso se demuestra en el resultado de nuestros bebés. Bueno, la identificación de los pacientes, de los pequeños para la edad gestacional es muy importante porque representan el mayor riesgo de mortalidad perinatal y de enfermedad cardiovascular en la edad adulta. Esto lo hemos estado escuchando a través de toda la mañana y simplemente quería resaltarlo porque creo que es en lo que más nos debemos enfocar. Para nosotros en pediatría, un pequeño para la edad gestacional representa aquel niño que tiene un peso y o una longitud por debajo del percentil 2, por debajo del percentil 3 o que está por debajo de 2 o más desviaciones estándar, de la media establecida para su población y para la referencia en relación al sexo y a toda su población. Como ya lo habían dicho al comienzo, los panelistas de la mañana, es importante que los pediatras y tanto los ginecólogos como pediatras tengamos claro la duración de la gestación, que debe ser establecida por la fecha de la última regla confiable o por la ecografía del primer trimestre. Las estadísticas en todas las patologías neonatales son muy importantes, pero quiero resaltar que en la patología de pequeño para la edad gestacional es mucho más importante debido a que hay mucha variación. Hay artículos que demuestran que los pequeños para la edad gestacional pueden presentarse entre el 3 al 5% de los recién nacidos. Otras estadísticas hablan del 5 al 10%, pero vamos a ver más adelante cómo la OMS habla de que esta presentación puede ser mayor. De todos esos recién nacidos, el 2.4% se compromete solamente la talla, el peso se ve solamente afectado en el 1.6% de los pacientes y el 1.5% equivale a la suma de peso y talla. Es importante tener en cuenta que aproximadamente el 80% de los pequeños para la edad gestacional tienen un crecimiento recuperador, el llamado catch-up. Este crecimiento pues es espontáneo, postnatal por lo general, pero sin embargo no debemos dejar por alto de que el 10% de esos pacientes no realizan ese crecimiento recuperador y que a largo plazo pueden ser candidatos para el manejo con hormona de crecimiento. Este es un documento normativo que sacó la OMS y básicamente aquí se explica cómo ellos quisieron enfatizar el plan integral de aplicación sobre la nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño, sacando esta resolución. Eso fue en el año 2012. Durante este plan de integración se fijaron 6 metas mundiales de nutrición para el año 2025, pero básicamente en este documento normativo voy a explicar lo que ellos quisieron hacer, que fue resaltar la tercera meta, que fue reducir el 30% de los casos de bajo peso, reducir el 30% de los casos de bajo peso al nacer. El objetivo básicamente de este documento fue reforzar la atención, la inversión y la acción en una serie de intervenciones y políticas que son costo efectivas y que buscan reducir la tasa de bajo peso al nacer. La OMS, como les decía anteriormente, dice que la presentación de niños con bajo peso, pequeños para la edad gestacional, puede llegar a tener una estadística del 15 al 20% de todos los niños. Esto significa que aproximadamente podemos tener a nivel mundial 20 millones de niños por año que presenten un peso que sean pequeños para su edad gestacional. Con esta normativa, ellos que quisieron lograr, intentar disminuir desde 2012 al 2025 esa cantidad de niños que inicialmente eran de 20 millones, bajarla a 14 millones por año, logrando una reducción anual del 3%. Simplemente aquí con esta gráfica quiero mostrar cómo la Organización Mundial de la Salud describe cuáles son los países que tienen más porcentaje de neonatos con bajo peso al nacer. Entre ellos, pues, el Asia meridional, en Asia Oriental y Pacífico también hay un porcentaje importante y la región africana, pues, también tiene una importante estadística. Estas tablas se ven modificadas o pueden ser muy variables dependiendo del sitio donde se tomen, porque hay muchas estadísticas que no son ofrecidas por las clínicas o muchos de estos partos son atendidos en casa.
Algo que quería resaltar, ya lo venían hablando en el transcurso de la mañana, es importante que quede claro que pequeño para la edad gestacional y un niño con retraso en el crecimiento intrauterino no son sinónimos, no se deben confundir estos términos, pero lo que sí debemos saber es que el 90% de los pequeños han sufrido algún grado de retraso en el crecimiento intrauterino y los factores implicados tanto en el uno y en el otro pueden llegar a ser similares. Importante que quede claro que ese retraso en el crecimiento intrauterino es un parámetro dinámico que requiere seguimiento en el tiempo, que lo que muestra es una disminución en la velocidad de crecimiento del feto y que no logra alcanzar el potencial de desarrollo genético para el que estaba inicialmente programado. Estadísticas hablan de que 1 de cada 10 gestaciones pueden tener retraso en el crecimiento intrauterino, pero también depende de las zonas donde se documenten los casos o hay sitios donde definitivamente no tenemos acceso a ecografistas, a seguimientos por parte de ginecología de manera estricta, entonces estas estadísticas pueden variar por esto. Para nosotros en pediatría es importante clasificarlos. Hay diferentes clasificaciones, pero básicamente esto nos ayuda a establecer diagnósticos etiológicos y también riesgo futuro de morbilidad cardiovascular. Una clasificación puede ser hacerlo teniendo en cuenta el peso. Entonces, si tiene un peso reducido, teniendo el índice ponderal, si está bajo, por ejemplo, esos recién nacidos pueden tener más riesgo de hacer hipoglicemia. Otra clasificación implica solamente tener en cuenta la longitud, si está reducida o no, o si están comprometidos tanto el peso y la talla. Se sabe que estos recién nacidos que tienen comprometido peso y talla van a tener una talla baja en la edad adulta. Otro tipo de clasificación es teniendo en cuenta si son simétricos o armónicos, son los que tienen el peso y la talla afectados, o asimétricos e disarmónicos, en los que tienen el peso o la talla comprometida. Para esto, entonces, usamos el índice de Pondo, usamos el índice de Pondo estatural, que es esta reglita, básicamente es el peso dividido sobre la longitud, pero al cubo por 100, y si este valor da por debajo del percentil 10, pues son clasificados como asimétricos. Es importante resaltar que el pequeño para la edad gestacional puede ser prematuro o puede ser también un recién nacido a término con peso pequeño para su edad gestacional. ¿Por qué es importante la clasificación? Como lo decía al comienzo, porque la respuesta de estos niños, y lo vamos a ver más adelante, es diferente cuando se hace terapia con hormona de crecimiento. Esto ya lo habíamos hablado o lo habíamos escuchado en el transcurso de la mañana, simplemente es una tabla que muestra las etiologías más frecuentes de niños con peso pequeño para su edad gestacional, pero quiero resaltar las causas fetales, que es importante tener en cuenta que representan aproximadamente el 15% del total de todas las causas, y cuando se presentan por lo general son causas graves y de mal pronóstico. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa con estos recién nacidos? Antes del nacimiento, pues vamos a tener unas condiciones desfavorables que se van a ver en un momento de la etapa fetal y que van a producir un estado de desnutrición. Estas condiciones desfavorables van a producir una organización o una programación adaptativa al cual se va a ver expuesto ese feto. Esto, de manera general, lo que genera en el feto es que se preserva el desarrollo cerebral a expensas de órganos o tejidos como el hígado, el músculo, el tejido adiposo. Sin embargo, cabe resaltar que precisamente el hígado, el músculo y el tejido adiposo son órganos y tejidos que participan activamente en la regulación del metabolismo de los carbohidratos. Por eso van a ser las consecuencias y el manejo al que vamos a estar como dirigidos en la unidad de recién nacidos. Todo esto trae como consecuencia que haya un estado de resistencia hormonal múltiple, eso ya está documentado en muchos artículos, y también se sabe que hay resistencias en los ejes de somatotropina y en los de la relación de insulina con hormona de crecimiento de la insulina en la etapa prenatal. En la etapa postnatal vamos a darnos cuenta que va a haber también alteraciones en el eje de hormona de crecimiento con el factor de crecimiento de la insulina. Como lo decía, el feto va a estar expuesto a un estímulo ambiental que es adverso, se genera una reorganización de toda la proliferación celular y diferenciación. Ya vimos en las charlas tempranas al doctor Parra cómo hablaba de todos los cambios que hay a nivel cardíaco,
pero aquí quiero resaltar también que pues hay cambios a nivel de todos los órganos y tejidos del cuerpo fetal. A nivel de los riñones podemos encontrar disminución en el peso de las nefronas, vamos a encontrar disminución en el peso también del riñón como tal, y vamos a darnos cuenta que podemos encontrar una apoptosis acelerada. A nivel del páncreas también se puede encontrar disminución de la cantidad de células beta, el contenido de la insulina también va a estar disminuido y vamos a encontrar también un aumento en la apoptosis. Dentro de los cambios a nivel cerebral, ya lo han hablado en el transcurso de la mañana, va a haber una disminución de toda la densidad neuronal y de cambios estructurales puntuales a nivel del hipotálamo y del hipocampo. Esto va a suceder en algún momento de la etapa fetal y pues esa es la ventana crítica de desarrollo al cual tenemos que estar dirigidos, en este caso pues los ginecólogos. ¿Por qué para nosotros los neonatólogos es importante anticipar la necesidad de atender a los niños con peso pequeño para su edad gestacional, que son pequeños para su edad gestacional? Aquí simplemente fíjense cómo en el esquema de reanimación que se tiene de NALS, del cual soy instructora, se tiene en cuenta en el gráfico, como lo ven, a los pequeños para la edad gestacional y se tienen en cuenta todos esos factores de riesgo que pueden generar niños pequeños. El trabajo en equipo, como lo empecé diciendo, para mí creo que es lo más importante. Los neonatólogos tenemos que enfrentarnos a estos recién nacidos pequeños. Contactamos al equipo, se asigna un líder, se asignan todos los roles. Luego de que ya tenemos como documentada cuál es la historia clínica de esa madre y ese feto, hacemos una exposición informativa y el plan de acción a seguir con estos pequeños. Identificamos todos los riesgos perinatales, verificamos los suministros y pedimos ayuda adicional en caso de que se necesite. La imagen de abajo muestra cómo los pilotos de aviación tienen como una lista de chequeo y en eso también se basa todo lo que se hace en reanimación neonatal y en muchas condiciones en la unidad de recién nacidos, porque lo hacemos muy similar a la lista de chequeo que hacen ellos. Simplemente para que tengamos en cuenta que este es el libro actual de reanimación que seguimos para esos bebés, incluyendo los pequeños para la edad gestacional. Se aprobó o empezó su utilización a partir del 1 de enero del 2017, pero ya salió la nueva edición que tiene que empezarse a regir a partir de junio del presente año. En esa tabla simplemente quiero mostrar algunos cambios que se hacen a la hora de reanimación y cómo, si se dan cuenta, en la primera fila van a ver cómo hay cambios en lo que se relaciona a preguntar cuál es el proceso que voy a seguir con la ligadura temprana o tardía del cordón umbilical. Y van a ver cómo va a tener esto un efecto a nivel de los niños que son pequeños para la edad gestacional, teniendo en cuenta que van a hacer mucha más policitemia. ¿Qué hago o qué tenemos que hacer los neonatólogos luego de que nos enfrentamos a un recién nacido que es pequeño para la edad gestacional? Entonces, pues identificamos todos los factores de riesgo, ya están identificados antes de que este bebé nazca. Al nacer, pues hacemos un examen físico y podemos tener hallazgos múltiples. Estos recién nacidos tienen una apariencia descrita en las revisiones como una cara de viejito con narices que son puntiagudas, con cabezas que a veces simulan estar un poco más grandes que el resto de su cuerpo. Evidentemente hay que hacer medida del perímetro cefálico, el perímetro torácico, abdominal, la talla y su peso, y no necesariamente estos bebés tienen que ingresar directamente a la unidad de recién nacidos. No hay unos protocolos que establezcan cuál es el peso para ir o no a una unidad de recién nacidos. Sin embargo, nosotros aquí en nuestro grupo con la unidad de recién nacidos establecimos de que el peso para ir a la unidad de recién nacidos son todos los bebés que nazcan por debajo de 2.300 gramos. Los bebés que nacen por encima de 2.300 gramos se trasladan a la sala junto con su madre con seguimiento por parte del pediatra. Otros hallazgos al examen físico de estos bebés son básicamente, se ven desnutridos, son cuerpos que son alargados, piel que es redundante, pero hay que tener en cuenta que no siempre
se asocian a que porque sean pequeños son prematuros, porque fíjense que la foto de la parte superior muestra un bebé que es macrosómico, que pesa 4.200 gramos, pero que es un bebé de 36 semanas. Entonces es importante la evaluación detallada, para eso nos seguimos nosotros, evidentemente por el antecedente de revisar la fecha confiable de la última regla, las ecografías del primer trimestre, y ya nosotros hacemos el test de Ballard para establecer cuál es su edad gestacional. ¿Qué tablas? Y en eso ya el doctor Miranda, el doctor Benavides también habló un poco de las tablas. También, así como en ginecología, hay discusión de qué tablas son las ideales para hacer seguimiento a estos fetos. También pasa en recién nacidos. Este es un estudio que lo que hizo fue comparar los estándares de crecimiento de Integrow versus Fentum para evaluar el tamaño al nacer y el crecimiento extrauterino de los recién nacidos extremadamente prematuros. Básicamente, este artículo lo que quiere resaltar es que los estándares, idealmente las tablas que se hagan, que sean buenas y que sean adecuadas para hacer seguimiento a estos recién nacidos, deben ser basadas en el estado del crecimiento intrauterino. Eso es clave para definir que una tabla sea óptima para el seguimiento de los recién nacidos. También destacan de que las tablas de crecimiento usadas rutinariamente pueden ser afectadas por varios factores, y entre estos está la diabetes materna, la obesidad, el seguimiento del peso de las mamás desde que queda embarazada hasta el final es súper importante para poderlo correlacionar con el peso al nacer, estados como la preeclampsia, y también los artículos demuestran que los antecedentes de madres que han recibido prenatalmente corticoides también tienen que ser tenidos en cuenta para la realización de estas tablas. En la unidad de recién nacidos usamos la tabla de Fenton. Esta tabla se inició en el año de 1976, pero ya tiene dos actualizaciones, la del 2003, la del 2013, que es la última. Tiene cosas a favor, tiene cosas en contra. Por ejemplo, en cuanto a las cosas que tiene presente, es que el aumento del peso de los lactantes prematuros difiere del peso en las estimaciones fetolactante. ¿Qué quiere decir? Que no hay una buena correlación con lo que pasa en la etapa fetal. Esas son cosas como que tiene en contra. Y que los estándares de crecimiento se han extraído de fuentes norteamericanas con condiciones de salud relativamente óptimas. Entonces, digamos que si se aplica a las condiciones colombianas o de cualquier otra parte del mundo en las que las condiciones no sean las adecuadas, puede que haya algunas variaciones. Este artículo revela como la comparación entre Fenton versus OMS. Fenton, para los recién nacidos prematuros revisados hasta el 2013, concuerda con todos los estándares de crecimiento de la OMS, inclusive hasta la semana 50 de edad corregida. Sin embargo, Fenton son consistentes entre la semana 24 a 36, son muy, muy consistentes, pero de la semana 36 a la semana 50 puede que haya algunas variaciones. Es por esto que en algunos sitios o unidades de recién nacidos se hace Fenton hasta la semana 50 aproximadamente, y ya después puede que se ajusten a las OMS corregidas para la edad gestacional. Intergrow. Entonces, las tablas de Intergrow muestran que una adecuada, según que el retraso en el crecimiento extrauterino con relación al peso y la talla es menos prevalente. Eso es lo que se ha documentado en esta tabla. Hay más morbilidades en estas tablas asociadas con el retraso en el crecimiento extrauterino, y refieren que requiere mayor validación con estudios a largo plazo. Estas tablas son utilizadas o las tienen como referencia en la Asociación del Colegio Colombiano de Endocrinología Pediátrica, las tienen referenciadas para el desarrollo de su consenso en relación a la aplicación de hormona de crecimiento en los recién nacidos pequeños para la edad gestacional. La tienen como referencia, pero sin embargo utilizan la edad corregida brindada por la tabla de la OMS. Intergrow, digamos que lo que no tiene a favor es que tiene limitantes, como son que se hicieron en 8 países, que no involucra países latinos, están países como Estados Unidos, Londres, India, que tienen unas características diferentes a nuestra población, no tenían limitantes económicos ese tipo de población, y que
Otra cosa que va en contra, otra situación que va en contra de esta tabla es que la ganancia de peso de la madre durante la gestación y el índice de masa corporal de las madres no se tuvo en cuenta para la realización de estas tablas. ¿Qué evaluamos en los recién nacidos en nuestra unidad de recién nacidos? Entonces, desde el punto de vista neurológico, hay muchos estudios que evalúan la necesidad de que estos recién nacidos requieran ecografía temprana, tardía. Temprana se refiere a hacerla el primer día, tardía a la semana de vida aproximadamente. No hay estudios claros que digan que un niño con bajo peso requiera una ecografía Doppler, igual como lo hablaban en las charlas de la mañana, pero sí es importante resaltar que nosotros pudiéramos tener la posibilidad de realizar ecografías Doppler en los recién nacidos que tienen un retraso en el crecimiento intrauterino para documentar cualquier tipo de alteración en el flujo de la cerebral media, independiente del Doppler o aparte del Doppler, documentar casos como leucomalacia periventricular, que es una estadística importante de presentación en estos niños. Otros hallazgos aparte de la leucomalacia y de las alteraciones en el Doppler son la hemorragia intraventricular, que para nosotros es una de las patologías a las cuales le tenemos más miedo. Se presenta con mucha frecuencia en los recién nacidos, sobre todo por debajo de 1.500 gramos. Tiene una presentación del 20%, que es un valor importante, y no se descarta que en recién nacidos que tengan un retraso en el crecimiento intrauterino con un Doppler fetal importantemente comprometido, también se pueda presentar. A largo plazo, ya no en la unidad de recién nacidos, se ha asociado que los niños que tienen compromiso del Doppler pueden tener alteraciones del desarrollo neurocognitivo, pero no se descartan que niños que tengan bajo peso, que no tienen obviamente un retraso en el crecimiento intrauterino, también pueden tener compromiso del desarrollo neurocognitivo y también trastornos de déficit de atención. En cuanto a la parte oftalmológica, fíjense que este es un cuadro que resalta cuáles son las indicaciones para que un recién nacido sea visto por oftalmología, y ahí están los pequeños para la edad gestacional. Todos los recién nacidos que tengan por debajo de 2.000 gramos tienen que ser vistos por un oftalmólogo para descartar retinopatía u otras alteraciones oftalmológicas. Esta valoración idealmente tiene que ser al mes de vida. Por lo general, si un recién nacido pesa 1.800 gramos, 1.900 gramos, puede que no alcance a hacer su primera valoración en la unidad de recién nacidos, pero sí es importante que ese bebé sea visto de manera ambulatoria al mes de vida. En cuanto a la nutrición, el estándar con el que se juzga la eficiencia de la nutrición en el neonato es igual a la tasa de crecimiento intrauterino. Esto es algo que siempre es como un reto para nosotros neonatólogos, porque nosotros queremos que ese bebé se nutra, crezca y se desarrolle igual a los parámetros con los que venía desarrollándose de manera in útero, ¿sí? Pero digamos que en la vida real no es tan fácil. Tenemos una enfermedad a la que tenemos pánico todos los neonatólogos, que es la enterocolitis. La enterocolitis, pues la incidencia en estos fetos es del 6 al 7%, puede ser de causa multifactorial. La prematuridad es la principal causa, pero no se descarta que también se presenta en niños de bajo peso, por debajo de 2.000 gramos sobre todo, y que puede llegar a tener una mortalidad del 10 al 30%. Hay siempre una incógnita de que si debemos dar leche materna prontamente o vía oral prontamente a un recién nacido de bajo peso, o mejor dejarlo durante 24 horas. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de esto. Sí se sabe que los recién nacidos que pesan por debajo de 2.000 gramos y que tienen algún componente alterado en el Doppler antes de su nacimiento, con flujo diastólico ausente o invertido en la arteria umbilical, presentan un riesgo mayor de hacer enterocolitis, con una frecuencia pues sustancialmente importante, y que se considera pues un factor de riesgo que hay que tener muy en cuenta. También recién nacidos que tienen alteraciones en el flujo umbilical, que llevan a retrasos en el crecimiento intrauterino por asfixia fetal crónica, que algo que hay que resaltar es eso, o sea, nosotros asumimos y asimilamos que los bebés que tienen un retraso en el crecimiento intrauterino se comportan como unos casos de asfixia fetal crónica, y que evidentemente esto va a hacer que el flujo sanguíneo se redistribuya de manera sabia hacia los órganos que más se deben proteger, que es el cerebro, corazón, y que por eso se deja muy desabastecido el intestino. Y esta es una de las causas por la que nosotros temerosamente iniciamos la vía oral en estos recién nacidos, para evitar casos de enterocolitis.
Y estos estudios básicamente son de Cochrane de 2014-2013, en los que se evidencia que ya nos estaban diciendo como, oigan, neonatólogos, no hay necesidad de dejar ayuno a estos recién nacidos durante 24 horas. Atrévanse a dar una vía oral un poco más rápida, estímulo trófico temprano. El estímulo trófico temprano en recién nacidos se determina cómo ofrecer a los recién nacidos un aporte de 10 a 30 cc kilo día de leche materna, que evidentemente es lo ideal. Y con esto quería resaltar algo que habló el doctor Miranda, que es el impacto que tiene la leche materna en la recuperación de estos niños de pequeños para la edad gestacional. ¿Por qué? Porque esa ventana de oportunidad de la que también habló el doctor Parra no es tan prolongada como pareciera, ¿sí? Como que no tenemos que esperar a que lleguen los 2 años. Esa ventana de oportunidad cada vez es mucho más corta. Se sabe que por artículos ya establecidos que esa ventana de oportunidad ideal son los primeros 6 meses de vida y que se correlaciona directamente con la administración de leche materna. En cuanto a la hipoglicemia, que es otro de los hallazgos o seguimiento que tenemos que hacer en la unidad de recién nacido, simplemente recordar que todos estos niños de bajo peso y con retraso en el crecimiento intrauterino van a tener un depósito hepático de glucógeno súper disminuido y que por ende no va a haber glucogenólisis. Esto también, la alteración en la glucogenólisis se va a dar por una inactivación enzimática, y además esto va a generar que haya una disminución del uso y de la oxidación de los ácidos grasos libres y de triglicéridos. Fíjense que las gráficas muestran cuáles son los factores de riesgo que documenta el curso de Stable, que es de estabilización y transporte de los recién nacidos, en los cuales ellos establecen que los recién nacidos con alto riesgo para hacer hipoglicemia son varios, pero están catalogados los prematuros y los pequeños para la edad gestacional, que tengan compromiso simétrico o asimétrico. Ellos en Stable clasifican a los recién nacidos de 3 maneras para hacer como la guía de manejo de estos bebés hipoglicémicos. Entonces los clasifican en los que tienen un almacenamiento inadecuado de glucógeno, que sería el caso de los pequeños para la edad gestacional, los hiperinsulinémicos, que son los hijos de madre con diabetes gestacional, o los grandes para la edad gestacional, y también los que tienen una utilización elevada de glucosa, que puede ser el caso de un recién nacido que es pequeño para la gestacional, pero que sumado puede tener un cuadro infeccioso o sumado pudo tener una encefalopatía hipóxico-isquémica. Entonces, pues se va a ver mucho más comprometido. En cuanto a la policitemia, ya lo venía hablando al comienzo. Entonces, la última edición del curso de reanimación no tenía en cuenta en las 4 preguntas que uno hace al enfrentarse a un recién nacido, preguntar cuál es el protocolo que voy a usar para la ligada temprana o no del cordón umbilical. Ahora, en la edición actual, que es la 8ª, que va a regir a partir de este mes, se debe preguntar cuál es el protocolo, además de preguntarlo, comentarle al ginecólogo cuál es el protocolo que vamos a utilizar para la ligadura del cordón umbilical. Y esto ha generado de que evidentemente se produzcan mucho más recién nacidos de bajo peso con policitemia. De hecho, por sí solo el recién nacido pequeño para la gestacional, debido a esa hipoxia crónica, va a tener un incremento en la producción de eritropoyetina. Esto exacerba mucho más la hipoxia y va a favorecer el consumo de la glucosa y va a aumentar el riesgo de enterocolitis. Y si este recién nacido dejamos un pinzamiento tardío del cordón umbilical de hasta 60 segundos, pues muy seguramente va a sumarse más el cuadro de policitemia. Es importante resaltar de que hay unas indicaciones claras para hacer una ligadura temprana o tardía del cordón umbilical. Definitivamente en recién nacidos que sean enfermos, que tengan un compromiso de la relación fetoplacentaria, definitivamente no está indicado hacer un pinzamiento tardío. En cuanto a la termorregulación y estabilización, este creo que es de los temas que a mí más me gusta y es con el que más insisto con todas las enfermeras, con los estudiantes y con todo el equipo de la unidad de recién nacidos, porque podemos tener niños de bajo peso, pero digamos sanos, sin ninguna complicación, y por solo no tener en cuenta patrones de regulación de temperatura y de estabilización de temperatura, podemos acabar con niños hipoglicémicos, sépticos y en malas condiciones generales con dificultad para respirar.
Entonces, es ideal un ambiente térmico adecuado en la habitación, debe estar de 23 a 25 grados. El objetivo es que ese bebé tenga una temperatura entre 36.5 a 37.5 y también, tanto en stable como en el curso de reanimación, está indicado envolver a estos bebés con una envoltura plástica, ya sea una bolsita o papel Vinipex, colocarles su gorro y también podemos utilizar un colchón térmico para regular esa temperatura. Y fíjense cómo en la figura de abajo, Stable también clasifica a los recién nacidos de bajo peso al nacer como niños en riesgo de hacer hipotermia. Esta es una imagen que muestra cómo se deben proteger a los bebés prematuros y de bajo peso al nacer con la bolsa plástica durante la reanimación y también durante ya en la llegada a la unidad de recién nacidos. Y en la imagen de abajo están colchones térmicos que se pueden utilizar también para ayudar a la regulación térmica de estos bebés. Con relación a la termorregulación, pues básicamente todos los recién nacidos son vulnerables a la hipotermia, pero mucho más los de bajo peso. ¿Por qué? Porque ellos tienen una pérdida de calor mucho más rápida, tienen poca o casi ninguna habilidad para producir o conservar calor. Ellos son recién nacidos que son hipotónicos por lo general. Los recién nacidos pequeños no tienen la capacidad como de arruncharse, de flexionar sus brazos y extremidades inferiores. Entonces, mantienen todo el tiempo una superficie corporal muy extensa en relación a la masa corporal y por esto pierden mucha más calor y se enfría de manera mucho más fácil. Además, los depósitos de grasa parda están limitados. Hay que recordar que la grasa parda inicia su producción aproximadamente en la semana 23-25 y que la mayor producción se logra al final del tercer trimestre. Si estos recién nacidos no llegan a esa época de la vida fetal, pues obviamente van a tener más escasa producción de grasa parda y van a tener mucho más riesgo de enfriarse. Estas tablas lo que quiere mostrar es nuevamente ver cómo los recién nacidos tienen de bajo peso o los pequeños para la edad gestacional tienen todos los factores físicos, anatómicos y fisiológicos para perder calor. Entonces, ellos tienen poca vasoconstricción en los primeros días, su piel es súper delgada, es inmadura y por eso tienen pérdidas elevadas de agua por evaporación. Lo que decía anteriormente, tienen un tono muscular muy débil, ellos no tienen la capacidad de arruncharse, no tienen la capacidad de titiritar y eso hace que pues no tengan la capacidad como de calentarse de manera autonómica. La tabla de abajo lo que muestra es cómo aumenta el consumo de oxígeno en la medida en que el niño está mucho más frío y esto va a generar entonces alteraciones en la respiración, puede producir un niño con dificultad respiratoria al que vayamos a evaluar y que simplemente tenga la causa por la que tenga dificultad para respirar es que esté frío, puede tener alteraciones en el nivel de conciencia, podemos encontrar compromiso de la frecuencia cardíaca hasta llegar a hacer paro y fallecer, también puede generar hipotensión en estos recién nacidos. Otros seguimientos que se le hacen a estos bebés es la ictericia. Evidentemente son recién nacidos que tienen todo el riesgo para hacer ictericia. Uno, porque a veces está contraindicado en ellos dar la vía oral. Por ejemplo, un niño que tenga dificultad para respirar, que esté ventilado, puede que esté contraindicada la vía oral en las primeras 24 horas. Sin embargo, al menos en nuestra unidad, esto ha mejorado de manera notoria, ya que no duramos tanto tiempo con ellos ventilados, máximo 18, 24 horas. Entonces, creo que eso ha favorecido de que rápidamente iniciemos la vía oral y por consiguiente se disminuye también la ictericia en ellos. Evidentemente, la policitemia es también causa de ictericia en ellos. El desequilibrio hidroelectrolítico, cuando los recién nacidos se pasan al lado de la madre, esto es algo que hay que tener muy en cuenta y hay que recomendarle mucho a las mamás que estén bien hidratados, que reciban leche materna a libre demanda porque fácilmente se deshidratan, hacen deshidrataciones hipernatrémicas que pueden tener consecuencias graves. Ahora, si están en la unidad de recién nacidos, pues hacemos seguimiento de los electrolitos. Si ellos están con su madre, no necesariamente hay que hacer pruebas de electrolitos, simplemente hay que ver cómo está evolucionando el gasto urinario, si hace deposición o no, el asesoramiento en la lactancia materna y en la técnica en que esté utilizando la madre para ofrecerle comida a ese bebé.
Otro tipo de trastornos que se pueden presentar en la unidad de recién nacidos son las alteraciones en los mecanismos de succión-deglución, que básicamente van a estar relacionados con la edad gestacional de ese bebé pequeño para su edad gestacional. Para eso nosotros contamos con terapeutas ocupacionales y fonoaudiólogas que hacen terapia a los bebés que vemos que no logran una buena succión o un buen patrón de succión rápidamente. En cuanto al seguimiento de estos recién nacidos, pero pues antes me quería detener en las alteraciones cardiovasculares. El doctor Parra al comienzo hablaba de todos esos cambios que se dan a nivel del corazón de estos bebés en etapa, pues de estos fetos. En la unidad de recién nacidos nosotros como que no nos detallamos tanto en qué cambios a nivel de la contractilidad cardíaca puede que haya, no de rutina le hacemos a esos bebés, solamente hacemos ecocardiograma en los recién nacidos que están ventilados, que son prematuros, y lo que estamos intentando es identificar cómo está el ductus, si tienen un cuadro de hipertensión pulmonar o no, pero es importante resaltar que hay estudios longitudinales que muestran un mayor grosor a nivel de las carótidas, por ejemplo, en estudios hechos a lo largo hacia los 3 años de edad. Entonces creo que pudiera ser una buena forma recomendar que estos niños, independiente de que no tengan ninguna alteración anatómica puntual, sean seguidos de manera ambulatoria. Para el seguimiento de estos recién nacidos, importantísimo me parece resaltar el manejo que le ha dado todo el método madre canguro en Colombia. Saben que somos los pioneros en el método madre canguro. Ese es un sistema de cuidado del niño prematuro o del bajo peso al nacer que está estandarizado, está protocolizado y que se basa en el contacto piel a piel entre el niño y esa madre o entre el niño y ese cuidador. Y lo que se busca es como irle transfiriendo la capacidad y la responsabilidad a esa madre de cuidar a ese bebé satisfaciendo todas sus necesidades físicas y emocionales. Hay que recordar que el método madre canguro no solamente se hace de manera ambulatoria, también lo estamos haciendo en la unidad de recién nacidos. Se puede hacer luego de que haya estabilidad hemodinámica, respiratoria y que las condiciones estén dadas para que la mamá pueda cargar a su bebé. Está indicado en los recién nacidos prematuros por debajo de las 37 semanas, independiente del peso, ¿sí? O en los recién nacidos que tengan un peso por debajo de 2.500 gramos, independiente de la edad gestacional. Estos niños, por lo general, son seguidos en los planes canguros hasta los 2 años y luego pasan al pediatra según su entidad. Los efectos sobre el crecimiento. Digamos que ya esto no hace parte de lo que hace un neonatólogo, pero me parece súper importante porque es uno de los puntos sobre los que más he trabajado en relación al crecimiento de estos niños pequeños para la gestacional. Entonces, la velocidad de crecimiento mayor de la media para la edad cronológica y el sexo durante el periodo definido de tiempo, eso es a lo que se requiere el catch-up. O qué tanto ha crecido ese bebé y lo que se espera es que se recupere esa velocidad de crecimiento, se recupere o se logre antes de los 2 años. Por lo general, la mayoría lo logran, lo que que les decía anteriormente. Hay un porcentaje pequeño, pero que no es del todo para dejarlo a un lado, que no lo logra. Lo ideal es que los niños alcancen esa velocidad de crecimiento para el que estuvieron genéticamente predeterminados. El 85% lo adquieren a los 2 años. Se sabe que los que son asimétricos se favorece de que estos niños logren la recuperación de la talla. Sin embargo, que los que son con peso pequeño, que son simétricos, obviamente la recuperación de la talla les cuesta un poco más de trabajo, no es tan frecuente y se ha asociado con mayores alteraciones neurológicas y el desarrollo neurocognitivo. Se sabe que los niños que no han logrado esa recuperación de peso y talla, si no lo hicieron a los 2 años, va a aumentar 7 veces más el compromiso de la talla en su edad adulta. Los efectos sobre el metabolismo de hidrocarbonado y el sistema cardiovascular, también ya lo había hablado el doctor Parra en su conferencia de la mañana, pero fíjense cómo hay alteraciones al nivel del colesterol total, de LDL y de resistencia aumentada a la insulina en estos niños si no se les hace un seguimiento adecuado. Esta es la importancia del control periódico por parte del pediatra. Se han documentado niños que hacen síndrome X, que cursan con cuadros de hipertensión arterial, con diabetes mellitus tipo 2, con tensiones arteriales sistólicas elevadas e hiperlipidemias.
Cuando la mamá se enfrenta o el grupo o los pediatras nos enfrentamos a niños que tienen bajo peso, como que lo que queremos es rápidamente alimentarlos para lograr esa curva ideal, que es a los 2 años. Sin embargo, en ese intento desmesurado puede que generemos niños obesos por querer ganar peso de manera rápida. Otros hallazgos en estos niños es la hipersecreción de FSH, de folículo estimulante, hormona folículo estimulante, y vamos a encontrar que estos niños a largo plazo pueden tener las niñas pubarquia prematura, ovarios poliquísticos, ciclos anovulatorios, y los niños pueden tener disminución del tamaño testicular, su fertilidad, pueden tener hipospadias, criptorquidias. Por eso es la importancia del control con el pediatra y en dado caso de que se presenten estas situaciones, control con el endocrinólogo pediatra. Me pareció importante traer aquí a colación. Son los criterios que tiene la Asociación Colombiana del Colegio Colombiano de Endocrinología Pediátrica para los niños que deben requerir hormona de crecimiento. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un niño pequeño para la su edad gestacional? Miramos si el reatrapaje lo logró de la talla o no a los 2 años, determinar la causa, ¿sí? Si es una causa sindromática o no, o si simplemente es un bebé pequeño para la edad gestacional. Con esos parámetros se decide si es candidato o no a hormonal de crecimiento. Los criterios que tienen ellos es que tenga una talla baja, que está definida como por debajo, menos de 2 desviaciones estándar o por debajo del percentil 2 a 3 para su edad cronológica y sexo, que tenga un retraso patológico de la ósea, que tenga alteraciones en la velocidad de crecimiento con respecto al carril, pues para su edad y sexo, y que estas alteraciones sean documentadas o en 6 meses o durante un tiempo de 2 a 3 años, que tenga un deterioro significativo de la velocidad de crecimiento y que los datos en la historia clínica sean compatibles con el uso de somatotropina y pues haber descartado las causas, por ejemplo, genéticas. Cuando ya se tienen todos esos criterios, pues si todos son positivos, estos niños van a ser candidatos para el uso de hormona de crecimiento. Fíjense que en la tabla de abajo, que es del consenso que hizo el Colegio de Endocrinología Pediátrica, están los criterios y las indicaciones terapéuticas, y ahí están los recién nacidos pequeños para la edad gestacional sin reatrapaje. Se sabe que el 28% de esos pequeños son deficientes de hormona del crecimiento y que la hormona de crecimiento definitivamente va a generar un incremento en la talla final. Se sabe que además la hormona de crecimiento no solamente sirve para que estos bebés logren una mejor talla, sino que además también disminuye el colesterol total, disminuye los LDL y también va a disminuir el riesgo aterogénico. Se han demostrado también estudios longitudinales en los que se ha documentado la disminución en las tensiones arteriales diastólicas y sistólicas de los niños que han sido sometidos a manejo con hormona de crecimiento. Los temores en relación al incremento de la resistencia de la insulina que puede generar la hormona del crecimiento, digamos que valorando riesgo-beneficio, es más el beneficio de la talla a generar diabetes mellitus tipo 2 en estos niños, entonces digamos que el riesgo es mínimo, pero en las contraindicaciones para no usar hormona de crecimiento están los niños con diabetes mellitus. Volviendo otra vez al documento normativo que les presenté al comienzo, simplemente creo que es de las cosas más importantes de la charla, son todas las intervenciones que debemos hacer y que están sugeridas por la OMS para evitar niños con bajo peso o con retraso en el crecimiento intrauterino. Entonces está el bloque de todas las intervenciones que hacemos en el ámbito nacional, regional, que está dirigido por el gobierno, las intervenciones en el ámbito comunitario, que son la nutrición ideal para estas mamás, prácticas de promoción del abandono del tabaquismo en las madres, por ejemplo, que dentro de todas las causas de hijos de madres con pequeños para la edad gestacional, el tabaquismo es lo que más ha impactado el desarrollo de niños sanos y no pequeños para la edad gestacional. Están todas las intervenciones previas que se pueden hacer durante el embarazo, ¿sí? Por ejemplo, el espaciamiento entre los partos, la promoción y la administración diaria de suplementos como ácido fólico y todos los controles prenatales. Otro grupo es todas las intervenciones que se pueden hacer en cuanto a la asistencia prenatal, ¿sí? Que lo ideal es que estén en un hospital y que se les haga seguimiento por un ginecólogo que tenga y que tengan todos los recursos adecuados para poder intervenir en caso de que se necesite.
Para llevar a casa, entonces, el bajo peso al nacer no solamente constituye un importante predictor de la morbilidad perinatal, sino que también aumenta el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles como la diabetes o como enfermedades cardiovasculares en la etapa adulta. Y creo que a esto es a lo que más se le está trabajando, a tener niños, adolescentes y adultos sanos. Recordar que es importante tener en cuenta que la mortalidad en los pequeños para la edad gestacional es 10 a 20 veces mayor que en los niños que tienen un peso adecuado, que es indicativo, yo creería que obligatorio por parte de todas las unidades de recién nacidos, remitir a todos los recién nacidos por debajo de 37 semanas o los que pesan por debajo de 2.500 gramos a los planes canguros para que se les haga el adecuado seguimiento de crecimiento y desarrollo. Luego de salir de la unidad de recién nacidos, tener cuidado con el manejo de la hormona de crecimiento. Hay indicaciones puntuales para los pequeños para la edad gestacional y que debe estar indicada por el endocrinólogo pediatra, pues siguiendo los criterios de inclusión y el adecuado seguimiento por parte de ginecólogos y de pediatras y la relación que se tienen entre ellos es lo que representa el todo en el desarrollo y crecimiento de estos bebés. Muchas gracias.